Muy buenos días, siendo las 9:29 de este día viernes 24 de septiembre, vamos a dar inicio a la clase de estadística descriptiva para la carrera de pedagogía en matemáticas. Vamos a esperar a que se incorporen los estudiantes. Buenos días, Hola profesor, buenos días. buenos días Fernando. Vamos a esperar a ver si se incorporan más compañeras y compañeros. No hay problema, profe. Profe, una consulta. Dígame. Esa tablita de distribución, esa uno debiese saberla ocupar o usted la va a enseñar después, que yo no sé usarla. Mm. ¿A qué se refiere con saber usarla? Lo que pasa es que el otro día usted hizo un ejercicio Sí. y lo usaba con esa tablita, pero yo nunca la he ocupado, la verdad. Pero a ver, ¿su duda es cómo construir la tabla o cómo interpretarla? ¿Cómo interpretarla? Ya. Eh, sí, ahí vamos a ver si podemos interpretar alguna tabla. La verdad es que es bastante simple la interpretación de la tabla. Simplemente la tabla me entrega distribuciones, ¿ya? Y, y el análisis que uno puede hacer es en función de esas distribuciones. Poder calcular porcentaje, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Buenos días, Elizabeth. Hola, profe. Ya, voy a compartir. Entonces, lo último que vimos fue tablas de frecuencias, ¿no? Que nosotros habíamos construido una tabla de frecuencia, una tabla simple, ya una tabla simple para datos cuando las clases eran singleton, o una tabla intervalar cuando nuestras clases eran intervalos, ¿ya? Luego de la construcción de nuestras tablas de frecuencia, lo que uno hace, el paso siguiente, digamos, es hacer un análisis gráfico de los datos. Y para eso, el análisis gráfico va a depender del tipo de variable con el cual nosotros estamos trabajando. Hay gráficos que están dados exclusivamente para variables cualitativas y hay otros que están dados para variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas, ¿ya? Ahí viene Roberto y vienen dos personas más. Entonces, personas. Vamos a esperar, entonces, por ejemplo, una gráfica clásica ya es la gráfica de barras. Esta gráfica de barra permite ser utilizada tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, pero si son variables cuantitativas, tienen que ser variables cuantitativas discretas, ¿ya? Puesto que hay una separación entre las barras.
no hay una continuidad, hay saltos, ¿ya? Y las variables, discretas admiten esos saltos porque trabajamos con valores enteros, 0, 1, 2, y entre el 1 y el 2 no hay nada, ¿ya? Sin embargo, cuando trabajamos con variables continuas, ya por la densidad de los números reales, entonces obviamente no pueden haber saltos, ¿ya? Y en ese caso, este tipo de gráfica de barra no es factible de utilizar, ¿ya? Entonces, la gráfica de barra la podemos utilizar tanto para variables cualitativas como cuantitativas, pero en este último caso, para variables discretas, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el estado nutricional de niños menores de 15 años. Fíjense que la variable que nosotros estamos utilizando es el estado nutricional, es una variable eh, cualitativa, y en este caso es una variable cualitativa cuya escala de medición es ordinal, pues hay una jerarquía, ya hay un orden. Entonces, en el eje X o eje de las abscisas, ¿no es cierto? Tenemos nuestra clase, que en este caso es estado nutricional, y en el eje de las ordenadas, o eje Y, tenemos nuestras frecuencias. En este caso son frecuencias absolutas, ¿ya? Es importante que cuando yo realice un gráfico, construya un gráfico, debemos poner los nombres a los ejes, ya algún título a los ejes, para entender de qué se trata. Y obviamente un título a nuestro gráfico. Entonces aquí uno puede hacer algunas interpretaciones, ¿no? Obviamente podemos ver claramente de que el sobrepeso es el que tiene mayor frecuencia, ¿ya? El que tiene mayor frecuencia. Y el que tiene menor frecuencia es el bajo peso, ¿ya? Podemos ver las distancias, ¿ya? Entre el peso normal y el sobrepeso hay 10 kilogramos, ¿ya? Hay un aumento en 10 kilogramos, ¿ya? Y entre el sobrepeso y la obesidad hay una disminución también de 10 kilogramos, etcétera. Y así uno puede hacer un cierto análisis. Ese mismo análisis que uno puede hacer en una tabla de frecuencia, lo puede hacer a través de una gráfica. Hay veces que las personas que leen una tabla se les complica y tienen una mayor inteligencia visual, ¿ya? Y entonces es más factible que puedan comprender ciertos fenómenos utilizando, ¿no es cierto?, elementos gráficos, elementos visuales, como una gráfica de barras, que es bastante simple. También están las gráficas de sectores o gráficos de torta, que también son utilizadas para variables cualitativas y también pueden ser utilizadas para variables cuantitativas discretas, ¿ya? Normalmente, en los gráficos de sectores uno utiliza, en vez de utilizar las frecuencias absolutas, lo que utiliza son las frecuencias relativas porcentuales, ¿ya? En este caso aquí están con las frecuencias absolutas, pero también se puede utilizar las frecuencias relativas porcentuales, ¿ya? En donde cada uno de estos sectores indica el porcentaje, ¿no es cierto?, de un total. Bueno, y el análisis en este caso este gráfico representa exactamente lo mismo que el gráfico de barra, ¿ya? Y obviamente aquí este color medio morado, no sé, que es el sobrepeso que está acá, es el que acumula una mayor porción de esta torta. Otro gráfico también utilizado, no sé si tanto, pero utilizado son los pictogramas, ¿ya? Que también son utilizados para variables cualitativas y cuantitativas discretas, y que simplemente lo que hacen es, en este caso, es una suerte de gráfico de barra, pero con figuras. Esas figuras, ¿ya? Generalmente deben ser representativas de lo que nosotros estamos estudiando. En este caso, como estamos estudiando estado nutricional, yo puse unos niñitos así como medio flacuchentos, ¿ya? Normalmente se utilizan, por ejemplo, figuras de animales, si se está hablando de ganadería o monedas, figuras de monedas, si está hablando de economía, etc. ¿Ya? Son los pictogramas. Ahora bien,
Para el caso de las variables cuantitativas continuas, uno de los gráficos más utilizados es el histograma. Fíjense que el histograma también es un gráfico de barra, pero como ya les dije, en este caso la diferencia es que las barras están pegadas unas a otras. No hay espacio entre una barra y otra barra. Y eso básicamente porque la variable es una variable continua. Ya hay una continuidad, es como una curva. Ya es una curva de continuidad. No hay saltos, no hay espacios. ¿Ya? Porque nuestra variable pertenece, ¿no es cierto?, al conjunto de los números reales. Como ustedes bien saben, el conjunto de números reales es un conjunto denso, por lo tanto hay una continuidad ahí, ¿no? Eh, normalmente en el eje de las abscisas, nosotros utilizamos las marcas de clase, ¿ya? Las marcas de clase. Hay algunos textos, hay algunos gráficos que utilizan el intervalo completo, ¿ya? Pero encuentro que se ve un poco feo acá abajo al poner el intervalo completo. Y simplemente ponemos nuestros representantes de ese intervalo. Y obviamente nuestros representantes de ese intervalo son nuestras marcas de clase, ¿ya? Entonces, este valor 10, esta gráfica representa el tiempo promedio de reacción a estímulos sensoriales en adultos mayores. Este valor 10, que está en segundo, 10 segundos, es la marca de clase de este intervalo. Y este intervalo, si nosotros podemos visualizarlo, ¿no es cierto? Tenemos, fíjense que la siguiente marca de clase es 20, por lo tanto aquí hay una distancia de 10. Luego, este intervalo sería entre 5 y 15, ¿ya? Entre 5 y 15, entre 15 y 25, etc. Simplemente que no se escribe el intervalo completo, bueno, en algunos textos sí lo piden, pero yo prefiero trabajar con nuestras marcas de clase, ¿ya? Nuestras marcas de clase. Y en este caso, en el eje de las abscisas, tenemos las frecuencias absolutas, ¿ya? También puede trabajarse con frecuencias relativas, ¿ya? Con frecuencias relativas. Lo importante es distinguir entre un gráfico de barras y un histograma, en el sentido de que en el histograma las barras necesariamente deben ir pegadas unas a la otra, ¿ya? Debido a que mi variable es una variable continua, cuantitativa continua. Por lo tanto, obviamente un histograma no puede ser utilizado si tengo una variable de carácter cualitativo, ¿ya? Eh, Hermana de este histograma está el polígono de frecuencia, ¿ya? El polígono de frecuencia. Este polígono de frecuencia, como le dice su nombre, es un polígono, ¿ya? Es un polígono, es una figura cerrada, ¿ya? Y que si yo calculara el área, perdón, de este polígono de frecuencia, debiera coincidir con el área de la suma de estas barras, ¿ya? La suma de estas barras. Y ahí uno podría asociarlo a la suma de Riemann, ¿ya? ¿Cómo construimos el polígono? Simplemente teniendo nuestro diagrama, nuestro histograma, nosotros, nuestra marca de clase la extrapolamos a la parte superior de la barra, ya este 10 lo extrapolamos acá, y cada uno de esos puntos luego simplemente se unen. Y ahí entonces configuramos nuestro polígono de frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, el polígono de frecuencia también es utilizado para variables cuantitativas continuas, ¿ya? Otro gráfico que es muy utilizado en estadística son los gráficos conocidos como box plot, ¿ya? O sea, gráficos de caja, ¿ya? Estos gráficos de caja, por sí solo, entregan información, pero no es suficiente la información que entregan. No sé si no es suficiente, pero no es de gran utilidad. Este tipo de gráfico es utilizado más bien para comparar, por ejemplo, dos poblaciones, una misma variable, pero en dos poblaciones distintas. Y la construcción de este gráfico, ya la construcción de este gráfico sirve para variables cuantitativas, solo para variables cuantitativas. No podemos calcular variables, box plot, perdón, para variables cualitativas, puesto que
puesto que los elementos que constituyen un boxplot, ¿ya? Son estadísticos de posición que son solo posibles de calcular en variables numéricas, ¿ya? En variables numéricas. Pueden ser tanto para variables discretas como para variables continuas. ¿Cómo están constituidos estos boxplots? Bueno, estos boxplots tienen eh, 4 elementos. Tienen estos gatos, estos bigotes que se le llaman, ¿ya? Tienen la caja, ¿ya? En caso de los bigotes, tenemos este valor que está acá abajito, ese valor que está ahí, ese es el mínimo, ese es el valor mínimo de nuestra muestra. Luego, donde termina el valor mínimo, donde termina el bigote y comienza la caja, ese es el cuartil 1 o el primer cuartil. Es decir, ese es el 25% de los datos. Luego, esa raya que está en el centro, bueno, no que está en el centro, sino que está al interior, porque fíjense que no tiene por qué estar en el centro, está en el interior. Ese es el cuartil 2, que representa el 50% de los datos, que también coincide con la mediana. El último valor de la caja, donde se termina la caja, es el tercer cuartil, ¿ya? O también el percentil 75, pues representa el 75% de los datos. Y el bigote superior, ¿ya? El bigote superior es el máximo, ¿ya? Es el máximo. Entonces, para poder construir un boxplot, necesito conocer los cuartiles, ¿ya? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, y necesito conocer el mínimo y el máximo. Este tipo de gráfico también me permiten determinar outliers. Los outliers son valores atípicos o valores que se escapan de la norma, ¿ya? Que se escapan de la norma. Para eso nosotros utilizamos una relación, ¿ya? Entre cuartiles que me permite determinar si un valor es un outlier. Y puede ocurrir, y suele ocurrir, de que cuando uno visualiza boxplot, fuera de este gráfico, por acá arriba o por acá abajo, hay unos puntos. Esos puntos son outliers, ¿ya? Son valores atípicos. Entonces, el boxplot también me permite visualizar la existencia de esos valores atípicos o de esos outliers. Entonces, aquí uno puede comparar dos poblaciones, ¿ya? Por ejemplo, entre esta y esa, uno puede comparar y decir que, por ejemplo, la distancia, el rango en la primera población es mayor que el rango en la segunda población, porque la distancia entre el mínimo y el máximo es más grande en este gráfico que en este gráfico, por ejemplo, que la distancia, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí va 10, el mínimo, 20, el máximo, luego su rango es 10, esa es la distancia. Cambio acá, tengo 5, el mínimo, 20, el rango, perdón, 20, el máximo, por lo tanto, su rango, su distancia, su diferencia es de 15 puntos, ¿ya? Entonces podemos decir de que esta población es más dispersa, por ejemplo, estoy haciendo un análisis, solamente mirando estos monos, es más dispersa ya que esta población, ¿ya? Que esta población. También puedo darme cuenta, por ejemplo, en esta población, que la distancia entre la mediana y el máximo hay mayor distribución que entre la mediana y el mínimo. Pues las distancias aquí son más, esta distancia que está acá es más corta que esa distancia que está acá, ¿ya? Por lo tanto, los datos están más dispersos sobre el 50%, ¿ya? Sobre la mediana hay mayor dispersión que bajo la mediana, ¿ya? Porque aquí esta distancia es más cortita, ¿ya? Y así uno puede ir haciendo análisis ya gráfico o análisis descriptivo, ¿no es cierto?, a través de este gráfico, que es conocido como el boxplot.
Otro gráfico también utilizado, en este caso para variables cuantitativas continuas, son las ojivas. Las ojivas son funciones, ¿ya? Son funciones, o curvas, mejor dicho, no funciones. Son curvas, ¿no es cierto?, crecientes, ¿ya? ¿Por qué siempre van a ser crecientes? Porque nuestro eje de ordenadas, ¿ya?, son frecuencias acumuladas. Por lo tanto, yo voy acumulando. Pueden ser crecientes, pueden ser constantes en algún lugar, ¿ya? Pueden ser constantes en algún lugar. Porque puede ocurrir de que la frecuencia, por ejemplo, sea de un lado a otro lado, ¿ya? Entre 1 y 2, por ejemplo, puede haber frecuencia cero, entonces va a haber una planicie, ¿ya? Va a haber una planicie o una constante, ¿no? Pero jamás va a ser decreciente la curva, ¿ya? Jamás va a ser decreciente. Este es una ojiva de un puntaje de examen de matemática, ¿ya? Y como les digo, acá nosotros en el eje de las ordenadas utilizamos nuestras frecuencias acumuladas. Pueden ser frecuencias absolutas acumuladas, pueden ser frecuencias relativas acumuladas o pueden ser frecuencias relativas porcentuales acumuladas, ¿no? Finalmente, otra de los gráficos que se utilizan, son los más comunes, ¿ya? Pueden existir muchos otros tipos de gráficos. Ese es el gráfico de tallo y hoja. Este gráfico no es muy utilizado, ya no es muy utilizado, pero se lo pueden encontrar en algún texto, ¿ya? ¿En qué consiste este tipo de gráfico? Bueno, este tipo de gráfico para estas variables que están acá, para estos datos que están acá, más que variables, ¿no es cierto? Estos son datos eh, que representan algo, no sé qué cosa, pero a lo que voy yo es que estos datos, por ejemplo, son el 44, en donde acá tenemos el tallo, ¿ya? Tenemos en este caso la decena, y en la hoja tenemos las unidades, ¿ya? Entonces, aquí tengo 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, etc. ¿Ya? Entonces, fíjese que este tipo de gráfico me permite visualizar, ¿ya?, frecuencias en términos, por ejemplo, si yo graficara acá, si era una curva a mano alzada, ya yo podría, por ejemplo, tirar así, así una línea. Entonces yo puedo visualizar el comportamiento distribucional de mi variable, ¿ya? Y podríamos decir que, por ejemplo, los 70s, ¿no es cierto?, tienen mayor distribución, o mayor frecuencia, perdón, mayor frecuencia que los 40s, ¿ya? Entonces, más o menos para eso uno puede utilizar este gráfico de tallos y hojas. Obviamente podemos darnos cuenta que nos permite, este tipo de gráfico se utiliza para nuestras variables, cuando nuestras variables son variables cuantitativas, ¿ya? Variables numéricas. No sé si hay alguna consulta. Más o menos esos son los gráficos más utilizados, ¿ya?, en el análisis descriptivo de nuestros datos, ¿ya? Lo importante es saber reconocerlos, saber interpretarlos, saber utilizarlos en el sentido de saber cuándo puedo utilizar un gráfico de barra, un histograma, un boxplot, ya un gráfico de sectores. Cuando mi variable es, ya, mi variable es cualitativa, cuantitativa, discreta, contigua, ¿ya? Entonces, eso es importante, poder manejar bien esos conceptos y no tratar de utilizar un histograma, por ejemplo, para una variable discreta o para una variable cualitativa, ¿ya? En ese sentido es importante saber utilizar los distintos gráficos. Muy bien, una vez que ya realizamos un análisis visual de nuestros datos, el siguiente paso, el siguiente camino en este derrotero de nuestro análisis estadístico descriptivo univariado
es poder hacer algunos resúmenes de carácter numéricos, ¿ya? Del comportamiento de nuestros datos. ¿Cómo se comportan esos datos? ¿Ya? ¿Cuáles son sus centralidades? ¿Cuáles son sus dispersiones? ¿Cuáles son los valores más relevantes? Por ejemplo, los percentiles. Saber si nuestros datos son simétricos o son asimétricos, si hay algún sesgo, si están sesgados hacia la derecha, si hay un sesgo hacia la izquierda. Saber si los datos son platicúrticos o son puntiagudos o son más bien mesocúrticos, generan meseta, etc. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a empezar a construir o a determinar son algunos estadísticos, ¿ya? Que me permiten resumir de forma numérica el comportamiento de los. Y vamos a partir con el estadístico más utilizado, más frecuente, que son los estadísticos de tendencia central. Es importante entender que un estadístico es una función que depende exclusivamente de la muestra. Ya es una función que depende de mi muestra y de ningún elemento desconocido. ¿Ya? Por lo tanto, es una función. ¿Ya? Hay que tenerlo claro desde el punto de vista matemático. Un estadístico es una función. Y un estadístico de tendencia central es una función, ¿no es cierto? Es una función que permite a través de un valor numérico, ya que vendría siendo la imagen de esta función, a través de un valor numérico permite resumir la centralidad de los datos, ¿ya? Es decir, nos entrega un representante de mi conjunto de datos, ¿ya? Ese representante es aquel valor que centraliza, ¿ya? Centraliza el comportamiento de los datos. Dentro de los estadísticos de tendencia central, nosotros trabajamos con 3 estadísticos de tendencia central, que son muy conocidos por ustedes, porque los estudiamos de hecho en el colegio, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces nosotros vamos a partir trabajando con el estadístico más utilizado, ¿ya? Que es la media aritmética. La media aritmética es importante, bueno, a partir de ahora vamos a hablar solamente de media, pero sabemos que estamos trabajando con medias aritméticas, porque existen otras medias, ¿ya? Está la media armónica, está la media geométrica, pero en estadística descriptiva la media más utilizada, si no casi la única, es la media aritmética, ¿ya? La cual nosotros la vamos a definir casi universalmente, ¿no es cierto?, con una X y una barra, ¿ya? X barra también, ¿ya? Y esta media aritmética se define cuando nuestros datos están sueltos, están a granel, ¿no es cierto?, como un producto, una suma producto, ¿no es cierto?, una suma producto entre la suma de todos los datos, ¿ya?, multiplicado por eh, eh, este, esta constante 1 sobre n, constante en el sentido de que esa n depende del tamaño de mi muestra, ¿ya? Del tamaño de mi muestra. Si ustedes se pueden dar cuenta, para poder obtener la media aritmética, nosotros utilizamos información de cada una de estos datos, ¿ya? Cada elemento muestral me entrega información relevante para la construcción de este estadístico denominado media aritmética. Por lo tanto, es un valor bastante robusto, ¿ya? La media aritmética es un valor bastante robusto, pues, eh, eh, perdón, pues requiere para su construcción, ¿ya?, la información de cada uno de los elementos muestrales, ¿ya? Lo que no se da en los otros 2 estadísticos, ¿ya? Entonces, si nuestra muestra está suelta, es decir, no está
tabulada, no está en tablas de frecuencia. Simplemente calcular la media aritmética es sumarlas, ¿ya? Sumar todos los elementos muestrales y dividirla por el tamaño de esa muestra. ¿Cómo interpretamos esa media aritmética? Bueno, una forma de interpretar la media aritmética es considerar que si toda la muestra fueran exactamente el mismo valor, si toda la muestra fuera exactamente el mismo valor, entonces ese valor sería nuestra media, ¿ya? Nuestra media. En ese sentido, ¿no es cierto? La media tiende a centralizar los datos, es un valor de centralidad, ¿no? Es importante que esta definición es solo para datos sueltos o a granel, no para datos tabulados. En el caso de que los datos estén tabulados, ¿ya? Por ejemplo, en esta tabla de frecuencias, entonces nuestra media se conoce también como una media ponderada, ¿ya? Que está ponderada en este caso por la clase, ¿ya? Entonces también es una suma producto, pero esta suma se define como el producto, ¿no es cierto?, de la clase por la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, si nosotros multiplicamos la frecuencia absoluta por la clase, tenemos esa suma, ¿no es cierto? Luego simplemente la multiplicamos por esa constante 1 sobre n. Ahora bien, hay que tener cuidado acá porque en este caso, esa clase, ¿ya? Esta tabla de frecuencia puede ser una tabla simple, en donde nuestra clase es un singleton, ¿ya? Y ahí no tendríamos problema, pero, pero también podría ser que esta tabla sea una tabla intervalar, en donde nuestras clases sean intervalos. En ese caso, cuando estamos en presencia de una tabla intervalar, entonces nosotros lo que hacemos es utilizar para la clase su representante, ¿ya? Su representante, que en este caso son nuestras marcas de clase, ¿ya? Nuestras marcas de clase. Por lo tanto, nuestra media aritmética queda definida, ¿no es cierto?, como la suma producto, pero en este caso de la marca de clase. Fíjense que en términos generales nosotros teníamos la clase. Si la clase es un singleton, ningún problema. Si la clase es un intervalo, utilizamos como clase su marca de clase, ¿ya? Su representante, ¿ya? Alguna de las, antes de pasar el ejemplo, algunas de las dificultades, ¿ya? Algunas de las, mejor veamos primero las propiedades, después vemos las desventajas. Aquí yo les presento solamente 4 propiedades básicas de la media aritmética, por ejemplo, que la sumatoria del dato menos la media para cada uno de los datos siempre nos va a dar 0, ¿ya? Que la sumatoria de esa diferencia, pero al cuadrado, va a ser siempre mínima. Eso quiere decir que cualquier otro valor que usted ponga acá en vez de la media aritmética, ¿ya? Esa sumatoria va a ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, la media aritmética hace que esta suma de cuadrados, ¿ya? Esta suma de cuadrados, se haga la más pequeña. Este valor de acá después va a ser utilizado, es muy importante. Bueno, esto es obvio, pero siempre es bueno ponerlo. El X barra, la media aritmética, siempre va a estar entre el dato menor. Este X, cuando el índice está en paréntesis, es un estadístico de orden, y el 1 significa el mínimo, el N significa el máximo. Por lo tanto, nuestro X barra, nuestra media, siempre va a ser mayor o igual que el mínimo y menor o igual que el máximo. En otras palabras, yo no puedo obtener una media aritmética que sea mayor que el máximo de los datos que están en la muestra, ni tampoco puedo tener una media aritmética menor que el mínimo de los datos que están en la muestra. Y esta es una relación directa, ¿no es cierto?, en donde la sumatoria de los X, y es decir, la suma de
los elementos muestrales es igual a n veces el x bar. Ahora bien, si bien es cierto, la media aritmética tiene la característica, la robustez de utilizar cada información de cada uno de los elementos muestrales, tiene una desventaja que es crítica. Ya tiene una desventaja que es crítica y que siempre hay que tenerla en consideración. ¿Cuál es esa desventaja? Esa desventaja es que la media aritmética es muy sensible a los outliers. Ya vimos ya lo que eran los outliers, eran los valores atípicos, en este caso los valores extremos, ya, los valores extremos. Si yo tengo un conjunto de datos y tengo un par de outliers, esos outliers van a recoger, van a tirar para sí, ¿no es cierto?, la media aritmética. Por lo tanto, la media aritmética deja de ser un valor, un buen valor representativo de la centralidad. ¿Por qué? Porque está sesgada por ese outlier, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, no es recomendable utilizar la media aritmética, ¿ya? Fíjense que aquí dice en rojito, no es recomendable usarla en distribuciones muy asimétricas, ¿ya? Es decir, cuando está muy sesgada hacia la derecha o está muy sesgada hacia la izquierda, es poco recomendable utilizar la media aritmética y en ese caso podemos utilizar otro estadístico de tendencia central, ¿ya? Ahora bien, hay veces en que uno puede hacer manipulación, ¿ya? Manipulación de los datos en términos de, por ejemplo, extraer un outlier que me esté sesgando la media aritmética y entonces saco el outlier y calculo la media aritmética sin ese outlier que me estaba sesgando el valor de referencia de la media. Ahora, si no es posible, porque ese dato es realmente de importancia, entonces simplemente eh, no utilizamos la media aritmética como un descriptor de centralidad, sino que utilizamos otro estadístico como pudiera ser la mediana o pudiera ser la moda. No sé si hay alguna duda con respecto a la media aritmética. Es un estadístico interesante, muy utilizado, pero también no hay que sobredimensionarlo, ya, no hay que sobredimensionarlo, porque la media es muchas veces muchas veces las realidades se cubren bajo la media, ya, se cubre bajo la media. Así es que es un estadístico, un muy buen estadístico, pero hay que manejarlos con cuidado. Muy bien, chicos, nos quedan 2 minutos. Voy a solicitar a las personas que han ingresado, que han estado en la clase y que no han ingresado al chat, por favor, ingresen al chat. ¿Ya? Ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, presente, ¿ya? Y así yo los puedo registrar en la cartola de la asistencia. ¿Ya? Y entonces quedaríamos hasta acá, esperando que puedan tener un buen fin de semana. Si alguien tiene alguna duda, lo puede hacer, consultar. Si ya se inscribió en el chat, se puede retirar y nos estaríamos viendo en una Hasta próxima luego, profe. Hasta luego, oportunidad. profe. Tenga buen fin de semana. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao.